Lucas 9. La fe antes de las montañas. En este capítulo, a pesar que los episodios narrados son acerca del ministerio de Jesús, los discípulos llaman la atención. Esta porción del Evangelio de Lucas considera un resumen del discipulado cristiano porque muestra la necesidad de estar unido a Cristo de verdad antes de salir a la misión. El texto está repleto de altos y bajos de aquellos 12 discípulos, como una montaña rusa entre momentos de aprender de Cristo, probar la fe. Aquellos conocían a Jesús, habían recibido pruebas de su poder, y ante el próximo desafío del hambre de la multitud dudaron. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Realizó un milagro más. Después de la multiplicación del alimento, el maestro, el conocimiento de sus alumnos sobre él, y en respuesta Pedro afirmó que era el Cristo, el enviado de Dios. A partir de eso Jesús presentó el precio a pagar por seguir al Mesías, utilizando la figura de la cruz, el instrumento de muerte más cruel, humillante utilizado por Roma. Tenían que entender que antes de vivir por él necesitaban no solo creer, sino estar dispuestos a morir por él. Lucas también relata una pelea por una posición destacada entre Santiago y Juan, un acceso de ira contra los samaritanos que rehusaron recibir al Señor. Estas situaciones demostraron que la fe de los judíos todavía era inmadura. Jesús no los rechazó, pero les reveló su atributo principal, el amor, al corregirlos utilizando momentos como una preparación de su fe para que den testimonio de él cuando ya no estuviera con ellos. En la ocasión en la que un padre pidió a su hijo de un espíritu inmundo que lo atormentaba, los discípulos no pudieron sacar ese espíritu. Su incredulidad les privaba de sentir más profunda simpatía y necesidad de dependencia con el Señor. Era una obra sagrada la que tenían que realizar, pero fracasaban en el conflicto con la potestad, con las tinieblas. Cristo presenta la lección por sí sola. Cuando es analizada en el contexto del relato de Lucas, posee un significado mayor. En todo este capítulo vemos intentos de Jesús preparando a sus discípulos para el futuro que les esperaba. A través de manifestaciones de su carácter, la fe de ellos tenía que afirmarse en la roca, y entonces sí podrían salir a mover montañas. Hoy han pasado muchos años y el modelar de Jesús en el carácter de aquellos discípulos no fue en vano. El mismo Lucas que escribe este evangelio escribirá después el libro de Hechos para contar lo que aquellos hombres de a ratos falto de fe llegaron a ser cuando fueron completamente dominados por el Señor. Así como ocurrió con ellos, Jesús desea que nosotros lo conozcamos de verdad, que edifiquemos nuestra fe en la roca firme y que nuestra vida pueda ser un testimonio poderoso en favor de su verdad. ¿Estás dispuesto? Vamos a orar. Gracias, Señor, por enseñarnos de aquellos discípulos que fueron humanos, que fallaron, que les faltó la fe, pero que finalmente totalmente dedicados y comprometidos a ti, fueron instrumentos poderosos en favor del sostén de tu iglesia y de la predicación del Evangelio. Oramos por cada uno de nosotros que tengamos el mismo valor, la misma entrega y el mismo testimonio fiel. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, un abrazo, hasta mañana, si Dios quiere.